Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Hoy queremos focalizarnos en los temas de la economía. Hay algunas buenas noticias en la economía. En abril crecimos 5,28%. En mayo parece que creceremos algo, de alguna manera, algo parecido, sobre el 4%. Pero estas cifras nos llenan de, a ver, ¿cómo podríamos calificar el adjetivo? No, nos dan cierta alegría, para ser simples, porque nos recuerdan los momentos en que crecíamos sobre 6% de la primera década del 2000. Sin embargo, la realidad de las cosas es que la economía está rebotando. Está rebotando de la recesión que se produjo el año pasado por los problemas climáticos, por la violencia, y por las señales que envió el gobierno de Pedro Castillo. Pero en medio de esta situación, el gobierno de Dina Boluarte empieza a cometer los errores que cometen todos los gobiernos de izquierda en cualquier parte del mundo, aquí, en la China y en la Cochinchina, como se suele decir. El gobierno de Dina Boluarte se muestra incapaz de reducir el gasto estatal. Y en ese sentido, acabamos de conocer que la proyección del déficit fiscal se ha elevado de 2% a 2,8%, es decir, casi a 3%. ¿Qué está pasando? Si los precios de los minerales, los precios de los commodities, no es que van a la baja. Lo que se está notando es que el gobierno es incapaz de reducir el gasto estatal. Y eso nos crea un grave problema en la macroeconomía, un problema que no teníamos, porque los problemas del Perú son de otro tipo. Son falta de reformas, son falta de cambios y transformaciones que incrementen la productividad en general. Y sobre estos temas, sobre el tema de la coyuntura y los objetivos del mediano y largo plazo, el día de hoy vamos a conversar con el señor César Peñaranda, quien fue jefe de gabinete de la gestión de Carlos Boloña en el MEF, época en que se lanzaron las grandes reformas estructurales que sostienen la economía del Perú hasta hoy, porque hasta hoy no se han hecho nuevas reformas. Buenas tardes, señor Peñaranda, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Como siempre, un gusto para tratar estos temas tan complicados, delicados y que preocupan. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿qué está pasando con el déficit fiscal? Aunque se habla de que la trayectoria de la deuda pública debería descender, se dice, ¿no? En el último pronunciamiento del gobierno, el déficit fiscal se eleva casi a un punto. La proyección de reducción de déficit fiscal es una barbaridad. Sí, es preocupante las cifras, aunque por cierto no es alarmante, quiero mencionar eso. Es preocupante, pero no alarmante porque no estamos hablando de cifras a las que estábamos acostumbrados en los 80. Pero es preocupante la tendencia. En economía, Víctor Andrés, hay que tener en cuenta los niveles que se está llegando, pero son fundamentalmente la evolución, la tendencia. Y al parecer, todo indica que vamos a terminar en 2,8 con suerte, porque en este momento el déficit fiscal más bien está por encima del 3%. Y lo que va a tratar, entiendo, el Ministerio de Economía y Finanzas es ubicarlo en 2,8, que está por encima de lo que estábamos esperando, que era 2%. Y no olvidemos que la meta al 2026, que ya se va a cambiar, ya se anunció, era llegar a 1 de déficit fiscal. Siempre hablando de déficit, porque ojalá la meta sea llegar y generar un superávit. Lo que sucede es que tenemos un ejecutivo acostumbrado a gastar porque veníamos de tasas de crecimiento altas, crecimiento de la recaudación. No obstante, los problemas de alta informalidad y alta evasión que hay en el país.
que complican el tema y que podríamos tocarlo rápidamente también, porque hay una muy alta evasión y, por cierto, la informalidad. Entonces es preocupante, Víctor Andrés, porque hay una cierta conformidad con esto. Coadyuva mucho el Congreso, que no obstante no tener capacidad de gasto y que no debiera sacar leyes, ni siquiera proyectos que conlleven eso, lo está haciendo sin mayor reparo y lamentablemente no hay un ejecutivo y particularmente, y subrayo, un Ministerio de Economía y Finanzas que levante la voz y llame la atención. Ahora, señor Peñaranda, para un poco explicar a los televidentes, ¿de dónde viene esta imposibilidad de reducir el déficit fiscal? ¿Del gasto corriente, de Petroperú, de el nombramiento indiscriminado de docentes que acaba de aprobar el Congreso, ¿no? ¿Cuáles son las razones de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales? ¿De dónde viene en términos gruesos esta imposibilidad de reducir el déficit fiscal? Mira, todos los años el presupuesto se incrementa en términos reales, todos los años. O sea, eso al margen de que suba o no los ingresos, todos los años se incrementan. Inclusive se quedan un poco insatisfechos, gobierno nacional, gobierno regional y local, de que no le han subido los ingresos. ¿Cuál es el problema detrás de esto? Que la economía no crece mucho, por lo tanto la recaudación está teniendo problemas. Ya dijimos, hay evasión. ¿Y qué resulta? Los gastos corrientes siguen subiendo. Tú lo acabas de decir, el tema de los maestros. O sea, a los tres niveles del Estado, el gobierno nacional, regional y local, los gastos corrientes no se corrigen, más aún, continúan subiendo. Y se mantiene el requerimiento del presupuesto para inversión, no obstante que no se cumple, porque todos los años terminamos con presupuestos de inversión incumplidos. En promedio se ejecuta el 70%. Entonces hay una renuencia, no solamente una renuencia a no bajar el gasto corriente, el aparato estatal ha crecido de una manera impresionante. Tú lo acabas de mencionar igualmente, las empresas públicas, la mayoría, si no todas, están pues con déficit y con serios problemas, no solamente es Petroperú. Acabamos de conocer, bueno, no acabamos, venimos conociendo lamentablemente este problema de Corpac, que es una empresa a privatizar sin ninguna duda. Y aprovecho para mencionar, quizás este es el momento, no creo que lo pueda hacer este gobierno, pero el que viene, que aquel que aspira a ingresar, que parte de su agenda en cuanto al sector público, sea retomar el tema de las privatizaciones. Entonces, hay una ya tendencia a seguir gastando, el gasto corriente sigue subiendo, no solamente de los maestros, en general, la administración pública ha crecido, más ministerios, más organismos autónomos. Entonces, se requiere no solamente una reforma tributaria integral, Víctor Andrés, sino que también se requiere tocar ya temas estructurales de fondo. Y uno de ellos es la informalidad, porque parte del tema que tenemos es la informalidad. Cada vez que se habla del tema de impuestos, se dice que hay que aumentar la base tributaria. ¿Y cómo aumenta la base tributaria? Con una economía donde el 98% de las empresas son micro y pequeñas, y de esas, más del 90% son informales. Entonces tenemos temas estructurales de fondo que hay que corregir. Y a este cuadro se suma, lamentablemente, que uno lee y escucha propuestas del sector empresarial sesgadas al tema de exoneraciones de impuestos, zonas libres para no pagar impuestos, cuando el tema de fondo es otro. El tema de fondo nos lleva más bien a lo que tú mencionabas, que viene a ser un programa de gobierno, que es cómo incrementar la productividad del país, pero que además conlleva como requisito necesario, aunque no suficiente, el mantener la estabilidad macro. Y eso es
no política monetaria y cambiaria, sino política fiscal y tributaria, que ha sido el elemento que han mirado las calificadoras de riesgo para ponernos en el Déjeme escalón preguntarle, previo, en el escalón previo a perder el grado de inversión. déjeme preguntarle eso. Las últimas downgrades se llaman, ¿no? Downgrades, ¿no? Estos últimos. Así es, así es. Downgrade es Estos, cuando te claro, bajan de categoría. estos últimos downgrades en nuestra calificación crediticia, estas noticias del déficit fiscal, significan que el Perú está con botón rojo, a punto de perder la calificación crediticia, o, o es un Mira, análisis extremo. sin duda que sí, Víctor Andrés, porque no solamente el tema político, las calificadoras han mencionado que el país tiene un tema político serio, porque eso genera una inestabilidad, es parte del problema por el cual no se crece en la dinámica que estábamos acostumbradas, especialmente por el tema de la carencia de inversión. Pero ellos a nivel del Ejecutivo que están mirando, el déficit fiscal y la deuda del país, no solamente la pública, sino también la privada. Y en cuanto al déficit, la tendencia a la baja ya se cuestiona. Estábamos esperando un 2%, un 2,4 si se quiere, y estamos yendo 2,8, con preocupación de que se vaya a cumplir. No vaya a ser que se maquille como se hizo el año pasado con ese adelanto de las utilidades del Banco de la Nación. Eso fue un maquillaje y el Consejo Fiscal oportunamente lo hizo notar. Ahora, Entonces, hay preocupación sin duda en el tema fiscal, que es la capacidad de pago del país y que es uno de los temas que pero nos puede llevar, no digo que nos vaya a llevar, nos podría llevar a este problema de que nos vayan a reducir. Tú decías, estamos en el nivel rojo, aún no nos han puesto la luz roja porque ya nos quitarían el grado de inversión, pero estamos ahí, en la línea a caer al precipicio, que ojalá no se dé, sin duda, porque eso encarece más las inversiones, sube la tasa de interés, sube el riesgo país y complica más la salida a una ruta positiva de una dinámica mayor. ahora, bueno, en la introducción de este interesante diálogo, señor Peñaranda, señalábamos que el signo de las izquierdas es su incapacidad de reducir el gasto. Es el apellido, son los dos apellidos y son los dos nombres de las izquierdas. Imagínese usted, la izquierda considera que el Estado es la fuente de la riqueza, es la fuente de la redistribución de la riqueza, es la fuente de la igualdad. ¿Cómo van a reducir el gasto? Bueno, el gobierno de Dina Boluarte no puede reducir el gasto y tiene un apellido y un nombre de izquierda, por más que se diga todo lo contrario. Pero el problema es que nos puede dejar una macroeconomía mala y hace mucho tiempo venimos sosteniendo que el relanzamiento del crecimiento nacional, es decir, la posibilidad de seguir reduciendo varios puntos de pobreza, como se hacía en la primera década del nuevo milenio. Reducíamos 4, 3, 5 puntos de pobreza. Santo Dios, éramos campeones mundiales en reducción de pobreza. Eso era el Perú. Después de 2010, después del gobierno Humala, la cosa cambió, ¿no es cierto? Todo cambió. Pero siempre se ha sostenido que la única posibilidad es incrementar la productividad. Y incrementar la productividad solo es posible con reformas de fondo, reformas tributarias, reformas de la educación, reformas de la salud. ¿Qué está pasando con la productividad? Este es un tema muy importante que a veces pasa desapercibido con el asunto de la competitividad. Cada cierto tiempo sale un informe y dice, el Perú se cayó en competitividad. Todos los días estamos cayendo en competitividad. Pero el problema es que eso no es sino un epifenómeno de el descenso de nuestra productividad, del declive de la productividad. Explíquenos qué significa productividad, qué tenemos que hacer los peruanos para volver a recuperar la productividad que nos permitía reducir varios puntos anuales de pobreza.
Mira, Víctor Andrés, una excelente pregunta y análisis, te lleva a un análisis, sobre todo por la coyuntura, que ya se está viendo estos movimientos políticos, hay una fecha para inscripción de los que aspiran a estar presentes en las elecciones del 2026, que te decía que es una pregunta interesante y oportuna, porque este tema que tú mencionas te lleva prácticamente a armar un programa de gobierno. No por incapacidad, porque algo se podría hacer, pero yo descarto por la coyuntura política y por la situación que algo de esto se puede hacer en este gobierno. Lo que podríamos pedirle a este gobierno, y hago esta introducción previa a la respuesta a tu interesante pregunta, es, y en particular al Ministerio de Economía y Finanzas pedirle, es cuidar la estabilidad macroeconómica. Si algo le debemos pedir es llegar al 2026 manteniendo la estabilidad macroeconómica, respetando los fundamentos macro. Quizás algo adicional, porque son dos elementos clave de los cimientos del crecimiento necesarios para hablar de productividad. Uno es el tema de las instituciones, que cualquier programa de gobierno tiene que tocarlos, porque si no consolida las instituciones, basta tener un país débil. ¿Y a qué me refiero? El imperio de la ley, el Estado de Derecho, la estabilidad jurídica, la propiedad privada. Y dejar actuar e interactuar a los agentes económicos, la libertad económica. Pero además, un prerequisito es la estabilidad macro, que se respeten los fundamentos macro, y por lo tanto, el énfasis ahí es lo que acabamos de conversar, que es el tema fiscal. Que no es alarmante las cifras, pero sí preocupante por la tendencia. Dicho eso, el tema de la productividad es un poco árido, diría yo, para los no economistas, y voy a tratar de presentarlo de una manera simple, porque eso nos conlleva qué es lo que hay que hacer para subirla. En términos generales, podríamos hablar de tres elementos claves que hacen al proceso de producción. El elemento laboral, la mano de obra, el trabajo, con su propia productividad, y eso tiene muchísimo que ver con la reforma de la educación y la salud, mucho que ver con eso, y con la ¿Por qué? Pero deténgase ahí. ¿Por qué? Porque de lo que se trata cuando uno habla del tema laboral en la productividad es que exista una fuerza laboral innovadora, creativa, educada, capaz de competir en los mercados globales, como lo han hecho los coreanos, los Corea del Sur, por ejemplo. De eso está usted hablando. Pero de más está decir que eso no puede existir sin flexibilidad laboral, ¿no? Digamos, a eso voy, pero entro a eso inmediatamente, pero solamente permíteme terminar estos tres elementos de productividad. La laboral, la del capital físico y la tercera, que es lo que los economistas llamamos la productividad total de factores. Y de los tres hay que hablar porque esos tres hacen a las reformas que están pendientes y prácticamente definen el programa de gobierno, por lo menos en la parte económica, que debería tener aquel que aspira a partir del 2026 llevar la rienda del país. Dicho esos tres elementos que tienen su propia productividad, la laboral, la productividad laboral es muy baja, Víctor Andrés. Y en gran medida es, y si no lo resolvemos, un tema estructural, porque el nivel de educación es muy malo. Y eso va amarrado al nivel de salud también. Entonces, cuando yo hablo de la reforma del capital humano, que va directamente a la productividad del trabajador, estamos hablando de la reforma de la salud y la educación. Por cierto, también de la reforma laboral, porque la informalidad laboral
y la informalidad empresarial en parte se explica por la política laboral que quizás es una de las más restrictivas a nivel mundial. Aquellos que dicen que entienden lo que es la economía social de mercado, paralelamente te están exigiendo más rigideces en política laboral. Ergo, no la entienden, o si la entienden, lo que manifiestan es algo que saben que la va a dañar. Entonces hay un elemento acá importante para incrementar productividad y de paso, si incrementas productividad, solucionas el tema estructural de la informalidad, porque en gran medida la informalidad, Víctor Andrés, es producto de la baja productividad. Si con una política laboral que tenemos tan restrictiva, tú además tienes una baja productividad, ¿cómo le puedes pedir al 98% del universo empresarial peruano, que es micro y pequeña empresa, no ser informal? Entonces, ahí tienes un tema clave. Pero pasemos quizás al más relevante de todos, que es la productividad total de factores. ¿Qué entienden los economistas? Y para ponerlo en términos simples sobre eso, es la contribución que hacen a la producción todos los factores que directa o indirectamente intervienen en el proceso productivo, interno y externo a la empresa. Concretamente, por ejemplo, la gestión pública, todas las trabas, las barreras, los procesos engorrosos, la regulación excesiva. Tenemos que corregir eso. Eso afecta la productividad de las empresas. La carencia de infraestructura, la logística que conlleva eso. Entonces tienes un cúmulo de elementos que intervienen en el proceso productivo sobre los cuales no se ha hecho prácticamente nada, muy poco. Entonces, hablamos todos los días del gran déficit de infraestructura que hay. Y sin embargo, están parados muchísimos proyectos de infraestructura. Tenemos un serio problema con el tema de la excesiva regulación y las trabas burocráticas del Ejecutivo. Entonces, esas reformas, en este caso estamos hablando en general, reforma tributaria, reforma laboral, reforma en la salud, reforma en la educación, la reforma pro innovación, ciencia y tecnología, inversión en infraestructura para cerrar la brecha, y eso va de la mano con el ambiente de negocios, que no es propicio porque además se violenta el imperio de la ley, el Estado de Derecho, no se respetan los contratos, se pone en riesgo la propiedad privada. Entonces, ese cúmulo de temas se tienen que encarar para resolver el tema de una manera permanente y lograr tasas de crecimiento altas y Ahora, sostenidas. es incuestionable que esta gran transformación económica, lo que usted está planteando en realidad, es que luego de las reformas económicas de los 90, la palabra revolución hay que utilizarla con mucho cuidado, ¿no? Porque la revolución en realidad es el camino de la involución y de la pobreza, así ha sido hasta ahora. Pero digamos, estas transformaciones económicas de los 90 que han explicado todo lo mejor del Perú, prácticamente, absolutamente todo lo mejor del Perú en las últimas 3 décadas, necesitan otro ciclo de transformaciones, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, el Perú se estanca y va a la involución. Esa es la tragedia de América Latina, ¿no? Es decir, en América Latina se hace una primera oleada de reformas, se crece, se reduce pobreza, se aumentan las clases medias, se engrosan las clases medias, pero se es incapaz de saltar ese umbral que nos lleva al desarrollo, como lo hizo Corea del Sur, como lo hizo Singapur, como lo hizo Taiwán, como lo han hecho muchos países del Asia, incluso, digamos, y finalmente se convirtieron en democracias, ¿no? Eso es lo que está usted planteando, porque de lo contrario, nuestro camino
¿Es el camino a Venezuela o al colectivismo? Mira, exactamente, estoy planteando eso, Víctor Andrés, porque se quedó inconcluso el programa, la ejecución del programa que teníamos pensado y que iniciamos en los 90. Se logró un requisito indispensable que es la estabilidad macro, que ahora empezamos nuestra entrevista hablando del problema fiscal. Entonces tenemos que asegurar esa estabilidad macro. No estamos en el problema de los 90 del inicio, me refiero, como por ejemplo es el caso de Milei en Argentina, donde hay que hacer un ajuste severo, pero hay que hacerlo, porque el costo social de no hacerlo es mayor. No estamos en ese panorama, en esa coyuntura, pero sí en cuanto a la estabilidad macro, que es fundamental, ponerle el énfasis, poner el diente en el tema fiscal, no el tema tributario cambiario, perdón, monetario cambiario, que está muy bien conducido por el BCR y afortunadamente estamos retornando este año a tener una inflación dentro de los parámetros que se ha puesto el Banco Central. Eso es clave. Además, Víctor Andrés, y esto lo tengo que repetir porque lo de las instituciones, quizás porque se entiende poco, pero es fundamental. No solamente para mantener la economía social del mercado y consolidarla, sino para la democracia. Yo reitero permanentemente y parece que se tomara como algo o dado o secundario, que es el imperio de la ley, el Estado de Derecho, la estabilidad jurídica, la propiedad privada. Pero tú bien lo decías, nosotros nos quedamos en el camino, ¿por qué? Porque se empezaron las reformas. Algunas han retrocedido. El tema laboral ha retrocedido. El tema tributario requiere hace rato una reforma integral. La única reforma integral tributaria de los últimos 30 años se hizo en 90, en 91. Hay que hacer una reforma tributaria integral. Hay que hacer la reforma laboral, la salud y la educación. Tú mencionas algunos países asiáticos y habría que sumarle a algunos países europeos donde el énfasis, Víctor Andrés, sustantivo, se puso en el capital humano. Ahora, con el avance de la tecnología, hablamos de la inteligencia artificial. La tecnología avanza a un ritmo impresionante todos los días y nosotros estamos totalmente atrasados, lo dicen los indicadores. Entonces se requiere una reforma pro capital humano, salud y educación. Hay que hacerla, de todas maneras. ¿Sumado a qué? A la reforma laboral. No es posible estar en una economía social de mercado. Cuando las empresas crecen, aplaudimos porque sube el empleo, obvio. Pero cuando hay problemas, ¿qué hace una empresa? No va a cerrar. Lo que tiene que hacer es reducir costos y en alguna medida a veces se ve obligado a reducir personal. Entonces tienes que darle la flexibilidad. Cuando crece, aumenta. Cuando tiene problemas, tiene que reducir porque peor sería cerrar la empresa y todos quedarían en la calle. Entonces, cuando hablamos de incrementar la productividad total de factores, quizás un término más simple que entienden los empresarios y el común denominador de la gente es reducir costos, Víctor Andrés. Y por eso es que somos más competitivos. Cuando se habla de incrementar competitividad, en esencia lo que se tendría que decir es incrementar productividad, que es lo que asegura crecimiento alto y sostenido con visión de mediano y largo plazo, lo demuestra la historia económica, y eso significa reducir costos. Al reducir costos, manteniendo calidad, tú eres más competitivo, no solamente a nivel interno, y estás en capacidad de enfrentar la competencia que viene de fuera, sino salir. El mercado es el mundo, porque puedes salir a competir porque tienes cada vez costos menores. Entonces, a partir del 2026, dando por hecho que se va a respetar lo que establece la Constitución, el que aspira a ingresar a ser gobierno tiene que tener un programa de reformas estructurales como las que estamos mencionando.
y permíteme mencionarlas brevemente de nuevo para no perder de vista a ellas. Reforma pro capital humano, salud y educación. Inclusive yo la pondría como número 1. Reforma laboral, reforma integral tributaria. Necesario poner un gran énfasis en las instituciones, un gobierno fuerte que haga respetar las instituciones que he mencionado, porque eso te garantiza todo Y esto. eliminar Permíteme terminar con esto, ¿no? Todo esto te garantiza el que la inversión crezca a tasa alta, probablemente a los 2 dígitos que crecíamos en la primera década de este siglo, y no necesario exoneraciones de impuestos, zonas francas especiales, cosas complementarias, yo diría de segundo nivel, frente a estas de primer nivel. bueno, y eliminar el Estado burocrático que ha surgido. Totalmente. La reforma del Estado, Víctor Andrés, es otra de las reformas indispensables, sobre todo la del Ejecutivo. De acuerdo. Eso conlleva reducir o fusionar entidades públicas y retomar la privatización de las empresas públicas. Tenemos que tener la energía y un gobierno fuerte para poder hacer todas estas reformas. De acuerdo, señor. Si tú quieres, utilizando esta expresión que se utiliza recientemente mucho, un shock de productividad. De acuerdo, señor Peñaranda. Bueno, en realidad hemos discutido, hemos conversado sobre el programa que el Perú necesita el 2026, el programa económico, ¿no? Le agradezco infinitamente por estas reflexiones, por estas propuestas. Seguiremos conversando, como siempre solemos hacerlo, señor Peñaranda. Muy agradecido. Encantado, Víctor Andrés. Ojalá que parte de lo que acabamos de conversar sea, pues, tomado en cuenta. Creo que así va a ser, señor Peñaranda. El Perú está, a pesar del pesimismo, de las malas noticias, de las cosas que algunos pretenden presentar como los infiernos, el Perú ha salido de Castillo. ¡Santo Dios! Salir de Castillo es como salir de Europa del Este. Se ha caído el muro de Berlín y se sigue cayendo. Lo que pasa es que falta la alternativa, la Sí, opción, ¿no? Y por eso nos llenamos de pesimismo. Por eso incluso la inversión privada no se relanza como debería suceder. Pero en fin, y yo tengo el optimismo, y creo que tenemos el optimismo, Víctor Andrés, de que lo que hemos mencionado se puede realizar. El Perú ya lo demostró en los 90 y por cierto estoy seguro que se puede hacer. Con convicción y firmeza se puede hacer. de acuerdo, señor Peñaranda, nuevamente gracias y seguiremos conversando. Un gusto. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.